Gracias al Señor. Darle gracias. Cuando usted se levanta, usted oye las aves, ¿verdad? Cantándole al Señor. Y nosotros nos levantamos preocupados. ¿Qué voy a comer? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer para pagar? Estoy aquí y allá, y las aves cantándole al Señor, ¿verdad? Así que nosotros, como seres humanos, debemos de levantarnos con una alabanza para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirle, demos gracias al Señor. Gloria a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantan las alabanzas a Cristo Salvador? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantan las alabanzas a Cristo Salvador? Solo Dios hacia lo preferido, solo Dios hacia lo preferido. La vida es para todo se acaba, solo Dios hacia lo preferido, solo Dios hacia lo preferido, solo Dios hacia lo preferido. La vida es para todo se acaba, solo Dios hacia lo preferido. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y deja que se mueva, y deja que se mueva, y deja que se mueva dentro de tu corazón. Y deja que se mueva, y deja que se mueva, y deja que se mueva. Venceré, porque está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, venceremos en el nombre del Señor. Como quería orar, orar y orar, como quería orar, así quiero yo orar y orar. Y yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que contestes la mía. Y yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que contestes la mía. Como quería oraba, así quiero yo orar y orar. Como quería oraba, orar y orar. Y yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que contestes la mía. Y yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que contestes la mía. Mi santidad, la guerra que yo, mi santidad,
mirando, está mirando Jesús. Aquí está Jesús, aquí caminando. Fuego divino, fuego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Fuego divino, fuego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a amar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a amar a Dios. Yo vine a amar a Dios. Yo vine a amar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a amar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a amar a Dios. Yo vine a amar a Dios. Yo vine a amar a Dios. Pero qué felicidad, cantando a los que corren los valles celestial. Pero qué felicidad, cantando a los que corren los valles celestial. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando. Pero le dice voy, Jesús le dice ven. Pero le dice voy, Jesús le dice ven. Mientras Jesús caminaba, la duda le visitó. Mientras Jesús caminaba, la duda le visitó. Ahora debemos saber cómo clama al Señor. Ahora debemos saber cómo clama al Señor. Sálvame, Maestro, sálvame de esto. Sálvame, Maestro, sálvame de esto. Hombre con café.
cambiarle la cabeza al diablo, para cambiarle la cabeza al diablo, necesita poder de Dios. Bacantalo, bacantalo, al enemigo, bacantalo, 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 al enemigo, bacantalo. Desde lo que yo siento mi alma, todo Cristo me lo perdona. Desde lo que yo siento mi alma, todo Cristo me lo perdona. Todo Cristo me lo perdona. Todo Cristo me lo perdona. Desde lo que yo siento mi alma, todo Cristo me lo perdona. Desde lo que yo siento mi alma, todo Cristo me lo perdona. Desde lo que yo siento mi alma, todo Cristo me lo perdona. Todo Cristo me lo perdona. Todo Cristo me lo perdona. Desde lo que yo siento mi alma, todo Cristo me lo perdona. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantamos de corazón total felicidad. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantamos de corazón total felicidad. Que decidió ir a Cristo, he decidido venir a Cristo, he decidido venir a Cristo, no vengo atrás, no vengo atrás. La vida vieja trae pecado, la vida vieja trae pecado, la vida vieja trae pecado. No vengo atrás, no vengo atrás. Y si me llaman, pues aleluya. Y si me llaman, pues aleluya. Y si me llaman, pues aleluya. No vengo atrás, no vengo atrás. Y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento mi mano, lo siento mi fe, lo siento mi alma y todo mi ser. Lo siento mi mano, lo siento mi fe, todo mi ser. Y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento mi mano, lo siento mi fe, lo siento mi alma y todo mi ser. Lo siento mi mano, lo siento mi fe, lo siento mi alma y todo mi ser. Como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí. Que quema y quema y quema, 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 que quema y quema y quema. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, y deja la que se mueva, y deja la que se mueva, que se mueva, que se mueva, y deja la que se mueva, la que se mueva,
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Así que, amados hermanos, sigamos adelante. Amén. Sigamos, hermanos, viendo el blanco perfecto que es Cristo. Cuando usted y yo no sintamos ganas de venir a la iglesia, alistemos más rápido y vengamos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque es bendición que Dios tiene, hermanos. Y el diablo quiere robarnos esa bendición, ¿verdad? Pero por lo tanto, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso que siempre nos fortalece. Cuando el diablo nos diga no vayas, no voy a decir pues hoy voy más todavía. Amén. Porque mi Señor te va a patear en este día. Amén. Porque el diablo, hermanos, siempre busca que nosotros estemos desahuciados, que nosotros estemos derrotados. Pero mi Dios siempre nos da la fortaleza. Amén, amén. Mi Dios siempre quiere que estemos con nuestras manos en alto. En momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles es donde Dios se glorifica. Amén. Amén. Así que sigamos adelante, sirviéndole al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Así nos dejamos a nuestro hermano Cristo que nos da el mensaje de esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Cristo sea en cada uno de ustedes y en su hogar. Damos gracias al Señor porque una vez más Él nos tiene reunidos en este lugar. Si no fuera por la misericordia de Dios, saber dónde estuviéramos, ¿verdad? Pero gracias a Él, a su infinito amor, que Él nos tiene aquí en este precioso lugar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Quién es el que vive, hermanos? Ya su nombre. Aleluya. Estamos gozosos, ¿verdad, hermano? No es para nada menos si Él nos tiene con vida, con salud. ¿Qué más podemos pedir? Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da todo. Amén. Puesto en pie, mis amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a leer la porción de su palabra. ¿Qué libro estuvimos leyendo aquel día? Vamos a ver lo que tuvieron. A ver, que recuerden. Amén. No me acuerdo. Hay que tener retentiva, hermano. Aleluya. Vamos a abrir el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, nuevamente, hermano. Capítulo 16. Y el versículo 27. Aleluya, gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 27. Evangelio de San Lucas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Les llegó la prueba, pues, hermano? Aleluya. Gloria a Dios, ya lo tenemos todo. Vamos a darle continuidad a la palabra del Señor. Como les decía yo la vez pasada, el tema del hablar del infierno no es un tema de 1 hora ni de 2 horas. Hay predicadores que se han extendido hasta 5 horas para hablar de este tema y creo que no llega a su fin tampoco, porque es bien extenso. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Bendito Rey, le alabamos, le glorificamos y exaltamos su santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por su privilegio que usted nos da, Señor, de poder bendecir, alabar su nombre y exaltarlo, honrarlo y glorificarlo, porque usted se merece toda gloria, toda honra, Señor, bendito de la gloria. Gracias, Padre Santo, por tener aquí reunidos nuevamente a todos mis hermanos, Señor. Gracias a tu misericordia, a tu amor, a tu fidelidad, Señor. Bendito seas, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres tú, Señor. Bendito seas, Padre. Sea usted el que nos venga dando su palabra, Señor. Sea usted que venga dando esa sabiduría de lo alto, Señor. Que no sea mi pensamiento, Señor. Yo me aparto de este lugar, oh Dios bendito de la gloria. Que sea su Santo Espíritu, Señor, que transmita esta palabra, Señor, a través de mi boca, oh Dios bendito de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos los que tienen donde sentarse. Hablábamos el domingo pasado de la riqueza que tenía este rico y de todo lo que él disfrutaba, ¿verdad? De todos sus bienes que él tenía, y tocábamos un punto allí donde decíamos que este hombre rico, él era un hombre religioso. Y ese es el punto que quisiera tocar hoy, de la religiosidad, hacia dónde nos llevaría viviendo una religiosidad nosotros. Cuando nosotros en verdad a veces podemos creer de que le estamos sirviendo al Señor como se debe, porque este hombre lo tenía todo. Él tenía sus bienes, no se quejaba de nada, pero sí era un hombre religioso, como lo leíamos el domingo pasado. Él era un hombre que se vestía de púrpura y lino fino. Eso da la pauta de que el hombre era un religioso. Y quería tocar este tema porque hoy en día, a veces cuando nosotros hablamos del infierno, tratamos de hablar del infierno y de enfocarlo más que todo a la vida del amigo, del ser humano, que es el que se tiene que arrepentir, porque la palabra es muy clara y lo habla. Pero también cuando el Señor Jesucristo, Él habló del rico y de lo que Él tuvo, y que estando en este lugar de tormento, que Él alzando sus ojos vio un lugar muy especial donde estaba Lázaro, que era el seno de Abraham. Y vemos pues que Él empieza a hablar, a dialogar con el padre Abraham, pidiéndole pues que mande a alguien a la casa del padre de él. Le dice: te ruego. Y pues dice él que te ruego, y dice la palabra te ruego significa hacer una petición con el fin de alcanzar lo que pide. Entonces vemos pues que lo que el hombre quería, él era alcanzar una salvación para los hermanos que él tenía, como se dice en el mundo, que habían quedado en vida. Él por eso le rogaba al padre Abraham de que mandara a alguien entre los muertos para que los 5 hermanos y sus familias se salvaran. Pero vemos que es muy clara la palabra del Señor cuando Él habla
correctamente y perfectamente, porque Él dice, y los podemos ir a Deuteronomio, busquemos ahí en Deuteronomio 30, 19, lo que Él dice, porque Él es muy claro en lo que Él habla, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Deuteronomio 30, 19, búsquelo por favor, hermano. Amén, ¿ya lo tienen? Amén. Dice Él, fíjese, palabras textuales de que Él es el que habla y deja al hombre, como muchos sabemos decir, al libre albedrío. Dice la palabra que Él al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que el Señor habla ahí claramente que Él pone su palabra y Él nos habla a través de su palabra el camino que a nosotros nos beneficia seguir. Y nosotros que somos sabedores de la palabra de Dios sabemos pues que tenemos que escoger el camino de la vida eterna. Porque Él dice que Él ha puesto como testigo al cielo y a la tierra. El Señor siempre ha usado este parámetro de dos testigos. Si usted se fija en la Biblia, está el Antiguo y está el Nuevo Testamento. O sea, porque Él corrobora su palabra para que no quede ninguna duda en el día del juicio, como habla Hebreo 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio. Entonces, vemos pues que este hombre rico le pedía al padre Abraham que levantara a alguien de entre los muertos para que le fueran a avisar a los familiares y para que así se percataran ellos de que no llegaran a aquel lugar de tormento. Porque en realidad el hombre sabía qué es lo que se vive en ese lugar de tormento. Es el lugar de tormento donde el alma desciende, a donde es abrazado por el calor, por el fuego. Como lo habla Jeremías, el gusano nunca muere. Y los tormentos que están presentes, grabados en la mente, en el corazón del ser humano, que hoy pude hacer lo bueno, hoy pude ir a la iglesia, hoy pude cantar, hoy pude desempeñar mi privilegio, pero no fui. Entonces, eso es vivir una religiosidad, porque uno me pone a pensar, pude haber ido y no lo hice, pero como dice mi hermano Víctor, y es la verdad, a veces nosotros los levantamos, que a veces no queremos venir, pero es ahí donde yo les digo a ustedes que es la gracia y la misericordia de Dios que nosotros estamos aquí. Porque hay muchos que quieren estar aquí y no lo están, ya sean por diversas circunstancias que no pueden congregarse, o por la misma dureza del corazón del amigo que no quiere ir a una iglesia donde se hable palabra viva, palabra sana, palabra de salvación. Porque el ser humano quiere vivir una religiosidad diciendo, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero hasta ahí nomás llega. Y usted sabe que la misma palabra del Señor dice de que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces vemos que este hombre rico, él conocía bien la Torá, los libros de Moisés. Él sabía lo que había hablado Moisés a través de los mandamientos que Dios había dado al ser humano. Tal vez él los pudo vivir de apariencia, haciendo tal vez algo bueno, pero a la vez, como decimos nosotros, tenía una doble vida, una doble moral, que decía guardar los mandamientos, pero tal vez no lo hacía, porque acuérdese que el rico, cuando tiene algo y quiere que le crezca, se rebusca porque le abunde más, o a veces hasta hace trampa, como dice ahí, hace su movidita para ir creciendo su capital. Entonces vemos pues que él conocía la Biblia, él conocía los 10 mandamientos, donde dice no robarás, y tal vez él robaba,
pero iba a la sinagoga con una apariencia de que él vivía esos 10 mandamientos. No adulterarás, y tal vez tenía 5 mujeres, una por cada día. Entonces vemos que el hombre vive una religiosidad, y cuando él desciende a este lugar que es el Hades, el infierno o el Seol, vemos pues que él se da cuenta de la realidad que el ser humano tiene que aprender a vivir en la vida de este mundo, que es caminar en los caminos del Señor. Porque como habla el libro de Proverbios, el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio sigue en su necedad. Porque yo le puedo estar hablando ahorita de la palabra de Dios, pero no sabemos si nosotros vamos a ir a hacer una cosa que a Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que andar con la palabra de Dios en nuestra mente, sabiendo qué es lo que al Señor le agrada. Por eso le digo yo a ustedes que nosotros no tenemos que estar viviendo una religiosidad. Nosotros tenemos que estar viviendo en el Espíritu, cantarle a Dios en el Espíritu, glorificar a Dios en el Espíritu, hacerlo todo en el Espíritu para que hallemos gracia ante el Señor. Pero eso lo vamos a hacer nosotros mediante cuando nosotros tengamos una comunión con nuestro Señor Jesucristo, con el mismo Espíritu Santo. Porque aquí, como vemos en el verso 28 del libro de San Lucas, donde le dice: porque tengo 5 hermanos, para que le testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como se lo digo, si solo un hombre puede describir cómo es el infierno, y es el mismo Señor Jesucristo que habló a través de este rico, donde hay un fuego extenso, abrasador, donde los mismos científicos, ellos dicen de que la temperatura que hay en la profundidad de la tierra es de 6.000 grados Celsius, si no me equivoco, y dice que solo con el vapor, no con el fuego, solo con el vapor se derrite el acero. O sea, el hierro sólido, el acero, se derrite solo con el vapor. Imagínese usted ya en ese lugar, Dios no lo quiera, imagínese ya en ese lugar de fuego, de tormento, de tinieblas, donde no hay lugar para el descanso ni para el reposo, como lo habla el libro de Apocalipsis. Porque el humo de su tormento, lo habla el libro de Apocalipsis, es eterno. Ya se lo voy a leer para que vea. Es eterno. Dice Apocalipsis 14, versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, ni de día ni de noche. Imagínense. O sea, ese tormento, solo póngase a pensar lo que habló el Señor Jesucristo del rico y Lázaro. ¿De qué tiempo? Estamos hablando allá, el Señor Jesucristo ejerció su ministerio a la edad de 33 años. Imagínense, del año 33 hasta acá la fecha, ¿cuántos años han pasado? Han pasado más de 2000 años. Y este rico allá está. Pero imagínense cuando Jesús habló de esta historia verdadera. Imagínense, ya el rico ya había descendido al Seol y ya estaba pidiendo misericordia. Imagínese usted que el Señor dijera que fuéramos a predicarles a esta gente, que Él nos llevara, el Señor, que Él nos llevara, no que nosotros vayamos a ir, como muchos dicen que fueron al infierno, que conocen 7 lugares, que tiene, como se dice, 7 habitaciones, y que cada pecado tiene su castigo. Yo le voy a decir una cosa, hermano: el infierno es uno solo. Y habla Romanos 6:23 muy claramente
dice, la paga del pecado es muerte. Todo pecado que nosotros hagamos en esta tierra, y si nosotros no los arrepentimos y no buscamos del perdón y la misericordia del Señor, vamos a pagar con nuestra muerte. Y si nosotros morimos en delitos y pecados, vamos a descender a este lugar. Por eso es de que no podemos estar durmiéndonos nosotros en decir, yo voy a la iglesia, me congrego, ayuno, oro y todo lo que decimos nosotros que hay que hacer para agradar a Dios. Si lo hacemos, bendito sea Dios, y si lo hacemos de corazón, mucho que mejor todavía. Pero si lo hacemos nosotros como por un compromiso, estamos mal, hermano. Estamos mal porque las cosas para el Señor tienen que ser de corazón. Como habla en su palabra, dice Él de que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé. Profetizar, que es predicar la palabra de Dios. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, hicimos milagros. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Preparado el juego para los seguidores de Satanás está ese lugar. Entonces vemos que nosotros no tenemos que vivir una religiosidad como la que vivía este rico. Por eso le digo, si el Señor nos permitiera que Él fuera, que nos llevara a ese lugar, ¿usted cree que todas esas almas que están ahorita allí, usted piense allí, usted cree que en ese lugar nosotros llegáramos y pusiéramos las bocinas, pusiéramos el micrófono y tocáramos? Sí, prueba el sonido. Sí, prueba el sonido. Yo les aseguro que esa gente no está esperando eso. Les dice, hagan el llamado ya. ¿Por qué? Porque ellos quieren salir, hermanos. Ellos están desesperantes en ese lugar. Ellos quieren salir de ese lugar. Ellos no esperarían que los pusiéramos a cantar alabanza, los pusiéramos a cantar coro. Ellos no estuvieran esperando eso. Ellos quisieran de que nosotros llegáramos por medio del Señor y les dijéramos, ¿se quieren arrepentir? Hoy sí ellos se quisieran arrepentir. Hoy sí creo que no caerían mal muchos cuando van a evangelizar a personas y le dicen quieren aceptar a Cristo, lo quieren reconocer como su Salvador. Hoy sí, allí sí le digo yo y se lo aseguro al 100% que todas estas almas que han descendido al Hades, yo les aseguro que se arrepienten. Porque no es bonito estar en ese lugar. Solo imagínense nosotros cómo nos sentimos sofocados con estas grandes calores que hacen. Que nosotros tenemos esa dicha, por decir así, que ponemos el ventilador para que nos refresque, como se dice, o vamos a la refrigeradora, la abrimos, nos tomamos un vasito de agua helada y tranquilo, voy a comprar una gaseosa para que me rebaje la calor y bien tranquilo. Pero esa gente allá no está así, hermano, no está así. Por eso es necesario de que nosotros los pongamos a pensar de lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir, de qué manera nosotros estamos viviendo delante de Dios. Porque allá en ese lugar han descendido muchos pecadores, muchos idólatras, muchos ávaros, muchos fornicarios, muchos adúlteros, muchos mentirosos, muchos ladrones, muchos asesinos. Y no voy a terminar de decirles cuántos son los que han descendido allá. Porque, como dice el Señor Jesús, la puerta es estrecha al que quiera entrar al camino angosto, mas la puerta ancha, ahí entran todito, hasta corriendo entran. Y nosotros tenemos que tener cuidado en eso, hermano. Nosotros tenemos que entrar verdaderamente por la puerta estrecha, no por la puerta ancha.
Porque, como le digo, la palabra de Dios primeramente es para nosotros que hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, y después la palabra la compartimos con el amigo. Porque cuando yo le hablo de la puerta estrecha y de la puerta ancha, mucho se lo decimos al amigo. No es para el amigo, hermano, es para nosotros mismos. Porque a veces nosotros decimos estar entrando en la puerta angosta y no es así, vamos en la puerta ancha. Y entonces usted me podrá decir, ¿y cómo es eso, hermano? Sí, porque cuando se vive una religiosidad como la que vivía el rico, que nosotros venimos como a nosotros nos puede dar en gana. Un ejemplo me voy a poner yo. Usted sabe de que aquí uno tiene que venir vestido adecuadamente, ordenadamente, pero imagínense que yo viniera, como muchos dicen en muchas iglesias, que la salvación no se pierde y que lo que importa es el corazón al Señor Jesús, es lo que le importa. Y sí, al Señor Jesús le importa su corazón y su alma. Pero imagínense que yo viniera aquí, yo ya soy salvo, Cristo ya me lavó, y voy a venir con un centro aquí a la iglesia. O sea, no estamos guardando el orden, el estatuto que Dios nos está dando a nosotros a través de su palabra. ¿Ah? Esa es la puerta ancha, que porque nosotros creemos, por ser cristianos, vamos a hacer las cosas a nuestra conveniencia. Nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra conveniencia. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Por eso es que nosotros le tenemos que pedir sabiduría al Señor cuando estamos leyendo la palabra. Usted puede ir a estudiar la Biblia allá en su casa y se va a dar cuenta de lo que el Señor le va a hablar a través de su palabra. Porque, como le digo, no podemos venir desordenadamente a la casa del Señor. Nosotros no podemos andar allá en la calle, como decía ayer mi hermano en la palabra, que vamos a andar celebrando la vulgaridad del amigo, o vamos a andar oyendo obscenidades, o vamos a andar hablando el mismo caliche de los amigos. Si nosotros somos cristianos, tenemos que demostrar lo que es ser un cristiano verdaderamente delante de nuestro Señor Jesucristo y dar el testimonio a los amigos. Porque hay muchos amigos que dicen, no, para ser cristiano como ese mejor no lo soy. Y hay mucha razón en eso. ¿Por qué? Porque a veces a mí me han querido dar la mano, yo doy la mano así, pero ellos ven, pa, y ahí quieren dar así. No, yo así. Entonces, esa es la puerta ancha, hermano. Estar nosotros ahí con los mismos amigos, como le dicen ellos, 3 toques, o ¿qué onda vos? ¿Cómo estamos vos? No, al cristiano se conoce por su cambio, porque Dios nos ha puesto a hacer luz en este mundo. Somos la sal de la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestro paso. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea Él el que nos venga guiando cómo caminar dentro de su camino. Porque por eso dice, muchos, le dijo Él al joven rico, muchos entran por la puerta ancha, pero pocos son los que se esfuerzan. Y aquellos pocos, los que se esfuerzan, son los que van a ver la gloria de Dios. Imagínense Lázaro. Lázaro, él murió creyendo en Dios, aferrándose en Dios, en su dificultad, en su enfermedad, en su pobreza. Él creyó siempre en Dios. ¿Y cuál fue su recompensa? La misma palabra dice que él fue llevado al seno de Abraham. Entonces vemos pues que si nosotros seguimos la palabra de Dios como Dios manda, nosotros vamos a tener una recompensa grande. Pero si nosotros estamos viviendo una religiosidad, vamos a ir para otro lado, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude el Señor a que nosotros nos esforcemos cada día más. Porque mientras nosotros lo sometamos más a Dios, van a venir más tentaciones, van a venir más pruebas. De la manera que usted se someta a Dios, así va a ser probado. Porque recuerde que la palabra de Dios dice que el oro tiene que ser probado.
¿verdad? Hasta ver dónde brilla. Así nosotros tenemos que ser. Por eso es que le digo yo a usted, nosotros no tenemos que vivir una religiosidad en la que nosotros podemos creer que estamos ganando el cielo cuando nosotros no lo hemos ganado. O sea, tenemos que ponerlos a pensar en muchos detalles nosotros. La palabra de Dios no solo es para leerla y, sí, aquí dice esto, sí, claro. Como le decimos al amigo, no hay ningún mediador entre Dios y los hombres que el Señor Jesucristo. Y se lo acatamos al amigo porque este versículo es para el amigo, decimos nosotros. Porque el amigo es idólatra, el amigo es pecador, el amigo tiene todos los males y necesita el abogado que es Cristo Jesús. Pero en realidad lo que necesitamos más del abogado somos nosotros mismos. Porque nosotros le fallamos al Señor. Nosotros le fallamos en el pensar, en el ver, en el oír, en el actuar, en el sentir mismo de nosotros. A veces le fallamos al Señor. Por eso es que nosotros tenemos ese medio, que solo mediante por nuestro Señor Jesucristo nos podemos reconciliar con Dios. Que solo por el Señor Jesucristo podemos llegar al Padre. Por eso Él dice en San Juan 3:16, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar al alentado, Él vino a buscar al perdido. Él los ha rescatado a nosotros. Nosotros tenemos la vida de parte de Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar esta vida que Él nos ha dado. Cuidar la salvación que Él nos ha dado. Cuidar la vida eterna que un día la tendremos nosotros, que estaremos allá gozándonos en las bodas del Cordero. Para no descender a este lugar, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que hacer énfasis en esforzarnos, en vivir lo que Dios manda, porque Él quiere que nosotros disfrutemos de la vida, de la vida que Él nos da, no de la vida que nosotros queremos hacer, porque nosotros en nuestra propia opinión nos equivocamos. Nosotros en nuestro propio decidir nos equivocamos al pensar que nosotros estamos haciendo lo correcto, pero no. Nosotros, por eso le digo, tenemos que pedirle sabiduría al Señor, tenemos que decirle que sea Él el que nos guíe a nosotros, porque nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, un ciego guía a otro ciego, al hoyo van a dar. Entonces nosotros tenemos que andar con la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, ser luz en medio de las tinieblas y no llegar a este lugar. Verso 30 dice, Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyere a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como vemos pues que el hombre le estaba rogando el hombre, estaba suplicando por la familia, para que la familia se salvara. Ahí tiene a los profetas, ahí tiene a Moisés, le dijo el padre Abraham. Como hoy en día, ahí tienen a la iglesia alcanzando la gloria de Jesucristo para que anuncie las buenas nuevas de salvación. Ahí los tienen, óiganlos a ellos. Por eso es que nosotros tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y miren, el padre Abraham, él sabía, imaginen qué tremenda sabiduría tiene el alma en aquel lugar donde muchos religiosos dicen que el que se murió, como dice un dicho allí, que dicen que muerto el perro se acabó la rabia, pero no es así, hermano. El ser humano no se le acaba la vida,
porque Dios hizo al ser humano para una eternidad. El alma viviente del ser humano es eterna, nunca va a morir. Porque Dios, ¿por qué lo hizo eterno? Fue para alabanza y gloria de su nombre. No fue para que el hombre viviera en su propio deleite en esta vida. ¿Ah? Entonces, vemos pues la sabiduría tremenda que tenía el padre Abraham en este lugar, en el seno que a él se le había asignado. Vemos pues que él le dice: si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá, le dice el rico. Pero él le dice: mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Imaginen qué tremenda sabiduría. Yo me ponía a pensar ayer en la noche cuando leía esto, y decía, verdaderamente el padre Abraham era sabio. Porque no solo porque hubo un hombre sabio aquí en el mundo como lo conocemos, el rey Salomón, los demás profetas no iban a tener sabiduría. ¿Cómo no? El padre Abraham tenía sabiduría. Entonces, y él le dice: aunque alguno se levantare de los muertos, le dice el padre Abraham al rico. ¿Por qué le dijo esto? Porque él sabía que el hombre es duro en su entendimiento, es duro en su corazón el no creer de la palabra de Dios. Cuando se le está anunciando al amigo o a la amiga que Cristo le ama, que Cristo le perdona, que Cristo le salva, que Cristo quiere restaurar su vida, que Cristo lo quiere libertar de esas cadenas de esclavitud, que está en el vicio, en el pecado, en la droga, en todo eso, cuando usted le habla, el ser humano no cree. Y usted le dice: Cristo murió por usted, Cristo murió por mí. Imagine, mire aquí dice, mas Abraham le dijo: si oyere a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hoy en día nosotros tenemos, ¿cómo se dice?, esa buena nueva de decir de que hubo un hombre que se levantó entre los muertos y que fue el mismo Señor Jesucristo. Y ni aún así el ser humano se quiere arrepentir. Y a veces ni aún así nosotros queremos caminar correctamente delante de la presencia del Señor. Porque a veces nos olvidamos del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. A veces se nos olvida de los favores que el Señor ha hecho a través del tiempo en nuestras vidas. Entonces, vemos pues que el padre Abraham sabía, y por eso le dijo: puedo levantar a cualquier muerto, lo puedo mandar allá, que predique a tu casa, y no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque el hombre es duro mientras está en el pecado. Como el hombre no quiere dejar el pecado. No quiere dejar el pecado, porque como dice el rey David: en pecado he sido concebido. Nosotros traemos esa maldición, como se dice, desde el principio del mundo. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, esa maldición se rompió, porque Él nos limpió, Él nos lavó, Él nos purificó. Y por eso es que nosotros tenemos que ver hacia arriba, como dice Proverbios. Nosotros tenemos que ver hacia arriba las cosas buenas que el Señor Jesucristo, Él se fue a preparar, porque Él dijo que Él iba a preparar moradas. No iba a preparar pocas cosas. Así como nosotros los afanamos aquí en la tierra por hacer algo bueno, algo que nos agrada a nosotros, que nos sentimos satisfechos de lo que hacemos, que lo gozamos en lo que se hizo. Así nosotros un día lo vamos a gozar delante de la presencia de Dios, lo que el Señor nos ha preparado a nosotros. Porque las cosas del Señor son hermosas. Él dice en su palabra: caminaremos en calles de oro, en mar de cristal. Qué morada más linda el que el Señor nos tiene allá preparado.
Pero tenemos que entrar por esa puerta estrecha, hermanos. Aunque no nos guste orar, tenemos que orar. Aunque no nos guste ayunar, tenemos que ayunar. Aunque no nos guste vigilar, tenemos que vigilar. Que no nos gusta leer la palabra, tenemos que leer la palabra. Porque es la que nos da vida. Es la que nos da la salvación. Es el mapa del camino hacia la salvación. Por eso dijo el Señor Jesucristo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Nosotros tenemos que ser veladores. Por eso dijo el Señor, velad, velad. ¿Es por qué? Porque vamos a estar leyendo la palabra y estar velando lo que la palabra nos dice a nosotros. No lo que nos venga a decir un hombre. Nosotros tenemos que velar, estar despiertos para no llegar a este lugar de tormento. Este lugar de tormento donde es sufrimiento. Yo les recomiendo que busquen allí en YouTube las voces del infierno y allí van a oír lo que este científico ruso, el doctor Azarkov, que él dijo en su momento, allá por la década de los 80, que habían excavado ese hoyo que yo les dije el domingo pasado, allá en Siberia, en Rusia. Y excavaron una profundidad de 14,000 metros, .400. Y ellos pensaron que oían ruidos y ellos pensaron que era el mismo equipo de trabajo. Y cuando ellos van oyendo, dejan los micrófonos ultra sensibles para captar todo ruido, porque ellos lo que querían era oír el ruido de la tierra, el sonido de la tierra, cómo es que trabaja, cómo es que era su movimiento dentro del mismo centro de la tierra. Y cuando ellos se van dando cuenta, que revisan el audio el siguiente día, se van dando cuenta que van oyendo voces de gente. Y el mismo doctor dice que no eran una, eran millones de voces de personas. Y ellos se admiraron, se aterraron y dejaron allí el proyecto. Lo dejaron porque ellos tuvieron miedo. Imagínense solo póngase usted a pensar cuando a uno le aburre la bulla. ¿Cuánto tiempo cree usted que podemos nosotros soportar una bulla? Imagina ya soportar una bulla una eternidad. No solo la angustia del que ha descendido, sino que la angustia de muchos que están ahí y que ni se pueden consolar porque no se pueden ver, porque ese lugar es de tinieblas. Allí nadie se puede ver. Por eso, como dicen muchos, allá en el infierno yo te voy a ver, te voy a apoyar, te voy a hacer esto con el trinche del diablo, te voy a andar ahí correteando y que nada, no, esas son infantilerías de niños, eso es mentira. Porque la Biblia muy claro lo dice que ese lugar es de densa tiniebla, donde uno no se puede ver. Donde son los recuerdos del ser humano, lo que vivió, que él se puso a pensar, se pone a pensar lo que pudo haber hecho y lo que no tenía que haber hecho. Pero imagínese, ¿cree usted que es agradable estar entre medio de ese lugar donde todos están gritando, donde todos están llorando, donde todos están crujiendo sus dientes? En ese lugar donde es la primera muerte, porque allí es la primera muerte cuando el ser humano muere y desciende a este lugar. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Vivir dentro de sus caminos. Darle gracias a Él por el sacrificio que Él vino a hacer a la cruz del Calvario, a venir a morir por nosotros. Que Él ha tenido misericordia de nosotros, nos rescató de la vida que nosotros llevábamos y nosotros tenemos que ser pregoneros de la palabra de Dios, llevarle la palabra de Dios al amigo para que el amigo sea salvo.
Por eso le digo que nosotros no tenemos que vivir una religiosidad, porque yo le voy a leer otros versículos aquí, de que la Biblia es muy clara que primeramente le habla a uno y después le va a hablar al amigo. Por ejemplo, dice Mateo 7, 21 hasta el verso 23, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él entonces les dirá: jamás conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Proverbios 14, 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Jeremías 23, 11, 12 dice: por tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos, aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Por tanto su camino será para ellos como resbaladero a las tinieblas, serán empujados y en ellas caerán, porque traeré sobre ellos calamidad, el año de su castigo, declara el Señor. San Lucas 13, 26 hasta el 28 dice: entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacen maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Juan 15, 6: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recoge, los echan al fuego y se quema. San Lucas 12, 4, 5 dice: y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, y después de esto no tiene nada más que pueda hacer, pero yo os mostraré a quién debéis temer, al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo, a este temed. Deuteronomio 4, 23, 24: guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Mateo 5, 29, 30: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Número 15, 30 dice: pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfeme contra el Señor, y esa persona será cortada entre su pueblo. Hebreos 6, 4, 6 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, pero cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, dice la palabra del Señor. Pedro 2:20 dice: porque si después de haber escapado de la
contaminación del mundo por el conocimiento nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echarlos a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como ves, pues, hermano, la palabra de Dios nos habla a nosotros. No le está hablando al amigo, porque el amigo no conoce hasta hoy en día lo que es la palabra de Dios. Pero nosotros sí conocemos de palabra de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar la salvación de Dios. Por eso es que nosotros no tenemos que vivir una religiosidad. Nosotros tenemos que venir, como decía mi hermano Mario, si no me equivoco, tenemos desde el momento que entremos allí desde la puerta de la iglesia para adentro, venir gozosos, sonrientes, alabarle al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, para que hallemos gracia ante el Señor. Porque dos sucesos van a acontecer en el ser humano, como lo dije el domingo pasado. Uno es que nosotros tenemos que estar preparados, ya sea bien para la muerte o para el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que nosotros no tenemos que vivir una religiosidad. Porque si nosotros estamos viviendo una religiosidad, cuando muramos, vamos a descender al Seol. Y si suena la trompeta y viene Cristo a traer a su pueblo, y nosotros estamos viviendo una religiosidad, los vamos a quedar. Así que analicemos y pongámoslos a pensar cómo estamos viviendo delante de nuestro Señor. Pidámosle sabiduría al Señor, que sea Él el que nos venga dirigiendo y no dirigirnos por nuestro propio pensamiento o porque yo me puedo la Biblia de pasta a pasta y la Biblia me dice esto y me dice aquello, porque es la palabra de Dios. Pero a veces nosotros agarramos la Biblia en pensamiento humano, no la agarramos como la misma palabra está escrita en espíritu. Porque esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Es inspiración del Espíritu Santo que usó a los profetas y a los apóstoles para escribir la bendita palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Gloria a Dios.